buenas tardes. En estos videos les voy a mostrar la forma de solucionar algunas derivadas que espero les dé las herramientas suficientes para que ustedes puedan derivar cualquier otra función. Recuerden que lo más importante en el cálculo diferencial e integral y en general en las matemáticas pues es que ustedes sepan leer y por lo tanto aplicar las fórmulas correspondientes. Bien, aquí tenemos la primera función. Es una función que tiene un cociente y si vemos en nuestro formulario pues debemos de ver la derivada de un cociente y la derivada de ese cociente está definida por la función que es el denominador multiplicando a la derivada del numerador menos el numerador que multiplica a la derivada del denominador. Y todo eso lo dividimos entre la función del denominador al cuadrado. Entonces aquí tenemos una cociente, está f de x y g de x. Identificamos que es f de x y g de x y verificamos que se parece a esa fórmula. Entonces la aplicamos de la manera siguiente. Entonces decimos que es la función del denominador, y este es el denominador, por lo tanto aquí ponemos la función del denominador, y la multiplicamos por la derivada de una constante. ¿Por qué? Pues porque este es un 1, aunque no lo parezca, pero este es un 1, entonces multiplicamos por la derivada del 1. Luego dice menos la función del numerador, que es el 1, que multiplica a la derivada de la función del denominador, y aquí indico la derivada de la función del denominador. Y todo eso entre el denominador al cuadrado. Entonces aquí tengo el denominador y lo elevo al cuadrado. Ahora derivo. Entonces saben, deben de saber que en su formulario tenemos la derivada de una constante y la derivada de una constante pues siempre es 0. Entonces aquí la anoto como 0. Y pues este 1 lo bajo aquí y aquí tengo una suma. Recuerden que la derivada de una suma de funciones pues es descomponer en la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces, en nuestro formulario otra vez nos encontramos con la derivada de una constante, que ya sabemos que eso vale 0. Y también nos vamos a encontrar con la derivada con respecto a x de x cuadrada, y entonces esta fórmula se va a parecer a esta porque tenemos x a la n, donde n es 2. Entonces, bueno, pues esto ya se queda igual. Y pues cualquier número multiplicado por 0, pues nos da 0, menos, aquí está el menos, y observo que la derivada de esto me da 0 también, y más, bueno, más por menos, menos, y más la derivada de x a la n, que es nx a la n menos 1. Entonces bajo el 2 por x a la 2 menos 1. 2 menos 1, pues me da 1, que normalmente no se indica, o no se escribe, mejor dicho. Y pues ya, el resultado final, pues es, ya no escribo el 0, y aquí nos queda la función. Y voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de fórmulas posible para pues, tratar de cumplir el objetivo que tengo de que aprendan a leer y aplicar las fórmulas de cálculo diferencial. Entonces ahora tenemos la siguiente función, y igual a x menos 1 sobre x y todo eso elevado al cuadrado.
Entonces, pues deberíamos de revisar nuestro formulario y ver que todo esto se puede comportar como una u, una variable u, aquí está, elevada a una potencia, elevada a una potencia. Entonces, si identificamos que es esa situación, entonces podríamos decir que la derivada de u a la n pues es nu a la n menos 1 y luego vamos a derivar lo que sea u. ¿Sí? Bien, entonces, si ya dijimos que esto es de la forma u a la n, entonces pues vamos a decir que bajo n, aquí está, lo multiplico por lo que yo dije que era u, ahí está, todo eso es u, a la n menos 1, o sea, 2 menos 1 que me da 1 y que pues no lo escribo porque ya sabemos que el 1 no se escribe. Luego lo multiplico, aquí dice por, pues aquí le pongo por, la derivada con respecto a x de lo que yo dije que era u, y u pues es lo que está en el paréntesis. Aquí me equivoqué de signo porque debe ser un menos. Ahí está. Entonces, ahí está, esto es lo que es u. Entonces, pues esto ya está derivado, esto ya no lo muevo, lo bajo tal cual y pues desarrollo. Ya saben, aquí tengo una resta, pues entonces ahora voy a tener una resta de derivadas. Ahí está. Entonces, derivada de 1, ahí está, derivada con respecto a x de 1, menos derivada con respecto a x de 1 sobre x. Entonces, en el ejemplo anterior revisamos la derivada de un cociente, la derivada de f de x entre g de x. Entonces, pues esto lo vamos a derivar de esa forma. Y aquí usamos la derivada de una constante, que ya sabemos que esto vale 0. Entonces, bajamos esto mismo, aquí se quedó igual. Y luego multiplicamos por, ya dijimos que la derivada de una constante es 0, aquí está el 0. Entonces, aquí cambio el más por el menos, porque me equivoqué yo al principio. Ahí está el menos. Luego, voy a decir, en la derivada de un cociente es el denominador, aquí está, numerador, denominador, el denominador multiplicando a la derivada del numerador, aquí está, derivada de 1. Y otra vez, ya sabemos que esto vale 0. Menos el numerador por la derivada con respecto a x de el denominador, que es x. Pues esto lo bajo tal cual. Y, bueno, el 0 ya no lo voy a escribir, no vale la pena. Y esta derivada es 0 también, entonces algo multiplicado por 0, pues se elimina. Y entonces aquí ya me queda menos por menos. Entonces aquí tengo que cambiar al más. Ahí está, espero que se vea. Este es el más 1. Y aquí veo que la derivada con respecto a x de x, pues esta derivada pues es de x entre dx, y eso ya saben que debe de ser 1. Aquí está el 1. Multiplicado por 1, pues sigue siendo 1. Y me queda x cuadrado. Entonces, pues ya, hasta aquí lo pueden dejar, sin duda, ya es correcto todo. Pero, pues a lo mejor si lo quieren expresar de otra forma, pues es 2 por x por 1 sobre x cuadrada, y aquí le voy a cambiar el signo, y es más por más 2x entre x cuadrada, pues me queda, se elimina una x, por eso me queda 2 sobre x. Y luego menos por más, aquí debe ser menos, para que vean la importancia de que también disminuyendo signos, es menos. No se ve, ¿verdad? Acá ya me está fallando. Entonces aquí es menos. Está menos. Y es menos. Menos. Menos.
menos. Y luego hago lo mismo, 2 por menos 1 entre x, menos por más, por más, menos. 2 por 1, pues da 2. Y x por x cuadrada, pues da x cúbica. Y pues puedo factorizar 2 sobre x, ahí está 2 sobre x, saco como factor común. Y pues otra vez aquí voy a cambiar. Aquí va a ser más. Y aquí va a ser menos. Y listo. Y ahí está ya la función de la forma u a la n. Entonces, lean bien la fórmula. U a la n, entonces es n, u, todo esto es u, a la 2 menos 1, y por eso me da 1. Y luego multiplico por la derivada con respecto a x de lo que yo dije que era u. ¿Sale? Bien, la siguiente función. Tengo aquí, ahí está la función, vean, este es un binomio, este es otro binomio, y se están multiplicando entre sí. Entonces, pues hay una fórmula para el producto de dos funciones, que es la primera función. Esta es la primera función y esta es la segunda. Entonces tengo la primera función por la derivada de la segunda función. Y a eso le voy a sumar a la segunda función tal cual, multiplicando a la derivada de la primera función. Entonces, pues tengo un producto, pues tengo que aplicar la fórmula tal cual. Escribo la primera función, ahí está, tal cual. Y luego indico que voy a derivar la segunda función. Ahí está, estoy indicando que voy a derivar la segunda función. Más la segunda función, tal cual. Y multiplico por la derivada de la primera función. Estoy indicando que voy a derivar la segunda función. Cuando ya haya mucha práctica, pues por supuesto que se pueden ahorrar muchas letras. Pero pues antes de eso, pues hay que ir paso por paso. Entonces tengo la derivada, bajo aquí esta función, ya no le hago nada. Y aquí otra vez tengo una suma, descompongo. Entonces tengo la derivada de 3x, ahí está, la indico, más la derivada del 1, ahí está. Ya sabemos que esto va a valer 0. Bajo la otra función, ahí está, y luego descompongo, aquí tengo una resta, pues entonces descompongo en la derivada de 2x menos la derivada del 5. Ahora, esta derivada, pues también ya sé que es una constante, la derivada del 5, y por eso también esto va a valer 0. Ahora, en esta derivada, pues yo voy a ver mi formulario y me voy a encontrar con una fórmula que dice derivada con respecto a x de cx, donde c es una constante. La derivada con respecto a x de cx, pues va a ser la constante. Entonces la derivada de 3x, pues va a ser 3. La derivada de 2x, pues va a ser 2. Esto lo bajo tal cual y esto lo bajo tal cual. Ya sabemos, la derivada de la constante pues da 0, la derivada de la constante pues da 0. Y pues hasta aquí ya terminamos de derivar. Ahora pues hay que tratar de simplificar las expresiones algebraicas. Entonces multiplicamos 2x por 3 da 6x y 5 por 3 da 15. No olviden los signos, más por más, más, y menos por más, menos. Más por más por más, pues da más. 3x por 2, pues da 6x. Y más por más, más por más por más, pues da más. Y 1 por 2, 2. Entonces tengo dos términos semejantes. Los 6x da 12, ambos positivos. Lo sumo.
Y menos 15 más 2, pues siempre me va a dar más, menos 13. Bien, continuamos. Ahora tengo la función y igual a x cuadrada que multiplica a la cotangente de 2x. Como pueden ver, pues tenemos otra vez un producto. Ahí está, un producto. Entonces, pues vamos a derivar como en el ejemplo anterior. Es decir, la primera función por la derivada de la segunda función. Ok, entonces aquí me pasé, me salté un paso, ya me emocioné. El salto que me pasé es esta es la parte que me salté. Una disculpa. Entonces, ¿cómo resuelvo la derivada de un producto? Como la primera función por la derivada de la segunda función. Y le voy a sumar la segunda función que va a multiplicar a la derivada de la primera función. Entonces, pues ya de aquí nos vamos para acá. Y pues esta x cuadrada pues la escribo tal cual. Y esta derivada pues voy a verificar en mi formulario y la tengo por acá, que es derivada de la cotangente de u igual a menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u con respecto de x. Entonces verifico cotangente, en este caso u vale 2x. Entonces es muy importante que identifiquen quién es u cada vez que van a derivar, porque u va a ir cambiando inclusive en una misma derivada. Así que pues escribo x cuadrada por, y pues ya identifiqué que voy a usar la derivada de la cotangente. Entonces la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada, entonces pongo menos cosecante cuadrada de la misma u, que en este caso ya dijimos que era 2x. Y dice aquí que derive con respecto a x a u. Bueno, pues derivo con respecto a x al 2x. Luego, dice más, pues le pongo el más, escribo cotangente 2x, aquí ya no le muevo porque eso ya está derivado, digámoslo así. Ya se aplicó ahí la derivada. Y pues multiplicamos por la derivada con respecto a x de x a la n. Esa ya la escribí en ejemplos anteriores. Y cuando derivan x a la n, pues va a ser nx a la 2 menos 1. Bueno, aquí está indicada. ¿Sale? Cotangente de 2x por la derivada de la primera función. Ahí está. Bien, entonces, pues esto lo bajo tal cual. Por esto ya no le muevo nada porque ya está derivado. Y la derivada de cx, ya dijimos que es la misma constante, 2. Y le voy a sumar cotangente de 2x multiplicado por la derivada de x cuadrada, que es 2x, aplicando la fórmula que dice x a la n. Nx a la 2 menos 1. Y pues ya, pues solamente reordeno para que no haya confusiones. 2 por x cuadrada, aquí está. El menos lo mando hasta adelante. La cosecante cuadrada, pues lo dejo allí mismo. Más, ahí está el más. El 2x lo mando hasta adelante. ¿Por qué? Pues porque si no lo escribimos correctamente, lo vamos a confundir como
como parte del ángulo, y hasta vamos a intentar multiplicar este 2x por esta 2x, lo cual no debe de ser porque, insisto, aquí 2x es un ángulo y acá no es un ángulo. Entonces, pues 2x hasta adelante y cotangente de 2x. Y problema resuelto. Bien, la siguiente función es y igual a seno de 8x entre 4x cuadrada menos x. Como podrán ver, pues es un cociente, es una división de dos funciones. Entonces, pues aplicamos la fórmula que ya revisamos en anteriores ejemplos, que dice el denominador, aquí está, este es el denominador, lo escribo tal cual, multiplica a la derivada del numerador. Ahí está indicada la derivada del numerador, menos, vean bien su fórmula, el numerador multiplica a la derivada del denominador. Y todo eso va a ser entre el denominador al cuadrado. Ahora, pues esto lo escribo igual. Aquí me falta algo. Aquí me falta dividir entre 4x cuadrada menos x al cuadrado. En todos, 4x cuadrada menos 4 al cuadrado. En todos. 4x cuadrada menos 4 menos x al cuadrado. En todos, si no, no va a ser correcto. 4x cuadrada menos x y todo eso al cuadrado. Bien. Entonces, entre el denominador. Ahora, este lo bajo tal cual y para derivar la función seno, pues aplico la fórmula que tengo aquí de la derivada del seno. ¿Por qué voy a usar esta? Pues porque tengo seno de algo, seno de u. En este caso u es 8x. ¿Y qué dice la fórmula? Pues dice que ponga coseno del mismo ángulo, pues pongo coseno del 8x. Y luego que multiplique por la derivada con respecto a x de lo que yo dije que era u, que en este caso es, o mejor dicho, lo que la fórmula dice que es u, que en este caso es 8x. Menos, ahí está, seno de 8x que multiplica. Aquí tengo una resta, quiere decir que puedo separar la derivada de la primera función, 4x cuadrada, menos la derivada de la segunda función. Y todo eso entre el denominador al cuadrado. ¿Sale? Luego, aquí lo bajo igual. Y en ejemplos anteriores hemos visto que la derivada de cx es igual a c. En este caso la derivada de 8x es igual a 8. El coseno de 8x se mantiene igual por 8. Menos seno de 8x, ahí está. Ahora aquí puedo hacer lo siguiente, puedo sacar el 4. Las constantes pueden salir de la derivada, entonces la podemos sacar y aquí la saqué. Y me queda nada más la derivada de x cuadrada. Menos dx entre dx, y ya saben que es el mismo número, y pues eso va a dar siempre 1. Y todo eso entre el denominador al cuadrado. Ahí está el denominador al cuadrado. Luego, este término bajo igual. Aquí nada más reordené, ya saben, para evitar la confusión y no querer multiplicar el ángulo con este número que no corresponde al ángulo. Entonces el 8 lo mando hasta adelante. 8 coseno de 8x. Aquí ya no derivé nada, ya estaba derivado. Menos seno de 8x, ahí está 8x. Cuando yo derivo x cuadrada, pues el 2 lo bajo.
Y el 2, cuando ya lo bajé, ya puede multiplicar al 4. Entonces 2 por 4 va a ser 8. Y 2 menos 1, pues va a ser 1. Y todo eso dividido entre el denominador al cuadrado, 4x cuadrada menos x, todo eso al cuadrado. Y pues esto lo escribo tal cual. Y aquí otra vez este 8x lo mando hasta adelante para evitar confusiones. Ahí está 8x, seno de 8x y el denominador, entre el denominador al cuadrado. Y ya terminé de derivar. Bueno, continuamos. El siguiente ejemplo, pues tengo una función y igual al seno al cubo de e a la menos 2x. Esto va a ser el ángulo del seno, ¿sale? Entonces, para que se vea más claramente, cuando ustedes tienen una función trigonométrica elevada a una potencia, también la pueden escribir de esta forma, seno de ese ángulo y todo eso elevado a la 3. Entonces, si lo ven de esta forma, se van a dar cuenta que la función y igual a todo esto se parece a u a la n, en donde u va a ser todo esto que está dentro del paréntesis y n va a ser 3. Entonces, pues vamos a decir que vamos a usar la fórmula u a la n. Esta u a la n. ¿Y cómo se deriva u a la n? Pues como n, aquí está n es 3. Todo esto es u, ya lo había mencionado, lo que está dentro del paréntesis, a la 3 menos 1. ¿Y cuánto es 3 menos 1? 2. Y luego lo voy a multiplicar, porque recuerden que no debemos olvidar esto. Voy a multiplicar por la derivada de lo que yo dije que era u, que es todo esto. Entonces por eso pongo la derivada del seno de ese ángulo. Entonces, pues aquí aplico la derivada de la función seno que ya escribimos en un ejemplo anterior, que es igual al coseno de ese mismo ángulo. Entonces, esto ya lo escribo tal cual, aquí ya está derivado todo, ahí está, lo dejo tal cual, por la derivada del seno, según un ejemplo anterior, pues va a ser siempre el coseno del mismo ángulo. ¿Sí? Porque la derivada del seno de u es igual al coseno de u, ahí está, coseno de esa u, y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a x de lo que ahora es u en la función trigonométrica. Entonces, pues, e a la menos 2x. Y entonces busco en el formulario algo que se parezca a esto y me encuentro con esta función, con esta fórmula que es la derivada de e a la u, que está definida como la misma e a la u, y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que ahora va a ser u, que es el exponente de e, con respecto a x. Entonces, pues esto lo dejo tal cual, ahí está, ya está derivado. Esto lo dejo tal cual, ya está derivado. Y al derivar e a la u, porque ya lo identifiqué que se parecen, e, y todo esto es u, pues ahí está, como exponente. Entonces dice que la fórmula es igual a la misma e a la u. Ah, pues escribo la misma e a la u, aquí está. Y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a x de lo que ahora es u, que es menos 2x. Entonces, pues otra vez, esto ya lo paso igual, esto ya lo paso igual, esto ya lo paso igual, porque ya todo esto está derivado. ¿Qué me faltaba? De entre dx de cx. Y la derivada con respecto a x de cx, pues es c, la constante, que en este caso la constante es menos 2. Ya derivé, ya acabé de derivar. Ahora,
Voy a multiplicar 3 por menos 2, pues da menos 6. Este número lo voy a mandar hasta adelante para evitarme confusiones con los ángulos de las funciones trigonométricas. Ahí está, menos 6 llega a la menos 2x, no le hice nada más que lo cambié de lugar. Seno, ya lo voy a escribir seno cuadrado, ya no voy a escribir estos paréntesis, voy a escribir seno cuadrado de ese ángulo y el coseno de el ángulo, de ese mismo ángulo. Aquí quiero enfatizar que al ángulo no se le hace nada, es decir, no intenten elevar esto al cuadrado, porque no es correcto. El ángulo no se toca hasta que se deriva. En este caso, vean, este es el ángulo, y hasta cuando lo toqué, hasta que lo derive. Pero el ángulo no se toca, ni se hace operaciones con el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí no pueden elevar esto al cuadrado, esto no lo pueden elevar al cuadrado, nada más la función trigonométrica, ¿sí? O no pueden multiplicar este por este porque uno es ángulo y el otro no, pues no pueden multiplicar cosas iguales, distintas, ¿sí? Bien, hasta aquí voy a dejar este video y más adelante voy a continuar con otras funciones para que tengan herramientas para su examen.